Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín a las 9:18 de la hora europea comenzamos la transmisión número 213 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo. Muchas gracias por acompañarnos, por ustedes y para ustedes realizamos nuestro trabajo. Por favor, recuerden ayudarnos con el pulgar arriba, con el like contra la censura. En esta transmisión vamos a realizar un análisis de los planes secretos de Estados Unidos e Israel para perpetrar un ataque nuclear contra Irán antes de la asunción del presidente electo estadounidense Donald Trump el 20 de enero. Nada más y nada menos que eso, como si la situación apareciese calmada en la geopolítica global y como si la posibilidad de una escalada nuclear en Ucrania no representase suficiente, ahora aparece la posibilidad de un ataque nuclear de Estados Unidos contra Irán en los próximos días, nada más y nada menos. Además, sobre el final vamos a presentar algunas de las andanzas, por llamarlas de alguna manera, correrías de la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, la cual protagonizó dos hechos bochornosos el día de hoy. Y también vamos a presentar sobre el final algunas perlitas, algunas joyitas de lo último de la innovación tecnológica y militar china, algo presentado la última vez a partir de la publicación del primer video de el avión caza bombardero J-36 de sexta generación de los chinos, imágenes recientemente reveladas, las presentamos el domingo pasado junto a Fernando Moragón. Hoy vamos a presentar algunas imágenes en alta definición, a partir de las cuales vamos a poder determinar algunas de las características de este avión, un avión de una generación superior a la generación más moderna de aviones como el F-35, el Su-52 ruso, el J-20 chino. Bueno, esto ya, los chinos ya parecen un paso más allá, algo sobre eso en el final. Pero comencemos rápidamente con el tema de esta noche, el tema principal de esta noche, el plato fuerte de esta transmisión. Los planes de Estados Unidos para un ataque nuclear contra Irán antes del 20 de enero. En efecto, semanas atrás, en Estados Unidos, el presidente Joe Biden, el consejero nacional de seguridad, Jake Sullivan, y un grupo de asesores realizaron una reunión secreta revelada el día de ayer por el medio estadounidense Axios. Aquí las imágenes de la revelación, o en realidad el artículo referido a la revelación. Lo vamos a presentar esto en inglés. Siempre presentamos primero la versión original de la fuente y ahora sí presentamos la traducción al español. Primicia: Biden habló sobre planes para atacar los sitios nucleares de Irán si Teherán avanza hacia la bomba atómica. Nada más y nada menos. Esta la revelación del día de hoy, en realidad hace algunas horas, ya del medio estadounidense Axios, de acuerdo al cual, según tres fuentes consultadas, hace 2 semanas Biden, Sullivan y un grupo de asesores realizaron una reunión secreta, revelada ahora, pero secreta en aquel momento, realizaron esta reunión para deliberar sobre un tema, la posibilidad de un ataque contra los objetivos de la infraestructura nuclear de
Irán. La reunión fue capitaneada precisamente por este señor, Jake Sullivan, quien, por cierto, de alguna manera, junto a Anthony Blinken, el ministro de Relaciones Exteriores, capitanean la política exterior de la Casa Blanca junto al Estado Profundo estadounidense. Recordemos que no solamente la Casa Blanca determina la política exterior de los Estados Unidos, sino también el complejo militar industrial, las usinas del pensamiento, los think tanks dedicados a estos temas, financiados naturalmente por el complejo militar industrial, los lobbies de todo tipo, los asesores, los miembros de los servicios de inteligencia, los miembros de la Secretaría de Defensa, etcétera, etcétera. Todo ese conjunto de intereses determina la política exterior estadounidense, pero si a la cabeza aparece alguien, ese alguien, por lo general, el presidente, pero en este caso, y acá qué mejor imagen que esta, el presidente presenta las características cognitivas de una babosa pisoteada por un infante de 2 años, pobre. No me congratula en absoluto su estado de demencia senil, pero no puede determinar absolutamente nada y por eso en su lugar, quien capitanea, por lo menos como cara visible de la política exterior estadounidense, el ministro de Exteriores Blinken, en Estados Unidos conocido como secretario de Estado, y el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, quien capitaneó esta reunión para deliberar sobre este tema. Según las fuentes consultadas, la reunión responde a la posibilidad de la obtención, un segundito nada más, la posibilidad de la obtención en Irán de uranio enriquecido al 90%, el paso previo a la posible elaboración, la posible fabricación de una bomba atómica. Hasta el momento, Irán puede generar en sus instalaciones nucleares. Recordemos que presenta una central nuclear para la generación de energía, como así también una decena más o menos de instalaciones o de centros de investigación nuclear en los cuales realizan el enriquecimiento de uranio y hasta el momento generan, en el marco de una política nuclear no militar, hasta el momento generan uranio enriquecido al 60%. Según los estadounidenses, la situación actual está determinando la posibilidad de un salto de ese uranio enriquecido del 60% hacia un uranio enriquecido del 90%, y por esto la reunión llevada a cabo 2 semanas atrás como parte de un proceso de planificación, esto entre comillas, planificación prudente de escenarios, así lo caracterizaron las fuentes citadas por Axios, planificación prudente de escenarios. Si esta la planificación prudente, no quiero yo una mirada de la planificación imprudente, porque si esta la prudencia, un ataque nuclear, mamita querida, planificación prudente de escenarios antes del 20 de enero, antes de la asunción de Donald Trump a la presidencia. Voy a acompañar el resto de las informaciones y del análisis con algunas imágenes de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria, muy interesantes. Esto naturalmente sin la música. Más que interesantes estas imágenes difundidas por los cuerpos de la Guardia Revolucionaria iraní hace algún tiempo. Aparentemente en esta reunión, según Axios, algunos asesores cercanos al asesor
de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, presentaron la oportunidad única de ataque como consecuencia de la caída del presidente Bashar al-Assad en Siria y por ende el debilitamiento de Irán. Recuerden que en gran medida Irán patrocinaba a Siria, el gobierno iraní patrocinaba al gobierno de Bashar al-Assad, especialmente a sus fuerzas armadas, no solo de manera directa, sino también a través de Hezbollah, a su vez apoyado por Irán. Y no solo eso, sino que además de haber desaparecido un gobierno cercano a Irán en Siria, en este momento los cielos de Siria parecen libres para el tránsito de los eventuales cazas o cazas bombarderos de Israel para realizar un ataque directo contra Irán sin la necesidad de una circunvalación a través de Jordania, Arabia Saudita o otros países de la región. No por nada, los israelíes apenas comenzó la revuelta, la rebelión, como la llaman en los medios occidentales, contra el gobierno de Bashar al-Assad, no por nada los israelíes comenzaron inmediatamente a conquistar territorios en los altos del Golán, comenzaron inmediatamente a realizar avances territoriales, a la vez que también realizaban ataques aéreos contra la infraestructura defensiva, contra los sistemas defensivos sirios a lo largo de todo el territorio sirio, no solamente en los altos del Golán y no solamente en las cercanías de Damasco, sino a lo largo de toda Siria, de manera de generar cielos abiertos para un eventual ataque contra Irán. Por cierto, en el último ataque de Israel contra Irán, las defensas iraníes adquiridas de Rusia poco tiempo atrás, los sistemas S-400, protagonizaron un fenomenal trabajo defensivo y determinaron el rechazo de prácticamente todos los ataques israelíes. E incluso recordarán esa información no confirmada, pero aparentemente cierta. En un momento realizaron un lock-on, como llaman en inglés, un blanco, ¿sí? un asestamiento del blanco sobre un F-35 israelí, supuestamente ininterceptable, invisible, con capacidades furtivas y todas estas tonterías difundidas por los medios occidentales. Bueno, lo establecieron en el blanco, realizaron un lock-on, un cerrojo de este avión y no realizaron un derribo porque no querían generar una escalada aún mayor, pero eso en aquel entonces cuando los aviones israelíes de camino a Siria no podían recorrer Siria directamente, sino que debían recorrer los cielos de Jordania, de Arabia Saudita, etcétera, etcétera, o parte de Irak, naturalmente también, todos los territorios de camino hasta Irán. Como ahora no aparece esa situación, como ahora presenciamos una situación de debilidad de Irán por estas dos razones, la caída de un gobierno cercano a Irán y la liberación de los cielos de Siria para el paso de los aviones israelíes en dirección hacia Irán, entonces los asesores de Jake Sullivan presentaron la posibilidad de ataque única, la oportunidad única de ataque frente al presidente en esta reunión secreta. Sin embargo, según Axios, por cierto, medio muy, pero muy cercano a la Casa Blanca, sin embargo, aparentemente Jake Sullivan, el consejero de seguridad, el líder de los asesores, Sullivan no
presentó una recomendación formal en esta dirección, pero su grupo de asesores sí presentaron esta oportunidad de ataque. Oportunidad de ataque en el marco de, una vez más, la planificación prudente de escenarios frente a la posibilidad del enriquecimiento de uranio al 90%, actualmente el 60%, antes del 20 de enero. Por el momento, un segundito. Bueno, casi una novedad, Ezequiel bebiendo Coca-Cola, eso sí que la primera vez en 3 años de Demoliendo Mitos de la Política. Recuerden que ayer nos realizamos la transmisión de todos los jueves por una indigestión después de la comilona de fin de año. Para mí la Coca-Cola asquerosa, pero como remedio después de una fuerte indigestión muy buena, por eso yo aquí con un vaso de Coca-Cola. Bueno, por el momento, según Axios, por ahora, hasta el momento, Biden no convalidó la implementación de este plan, pero todas las opciones aparecen abiertas. Todas las opciones aparecen abiertas. Y aquí no estamos presentando un plan a futuro, sino una reunión llevada a cabo 2 semanas atrás, en la cual deliberaron sobre la posibilidad de un ataque antes de la llegada del presidente Trump al gobierno el próximo 20 de enero. Así de peliaguda la situación. Por cierto, la idea, los planes de ataque directos contra Irán en realidad no representan nada nuevo. Desde hace 40 años, desde la revolución en Irán a principios de los años 80, más o menos 40 años atrás, Estados Unidos estableció sanciones y más sanciones, como así también amenazas de todo tipo, por el momento sin éxito. De hecho, generaron, por cierto, lo contrario a lo deseado, un proceso de autonomización de Irán, tanto de su economía como de su poderío militar, y más aún en el marco del surgimiento de los BRICS, de todo lo sucedido a partir de la guerra en Ucrania. Ese Irán sancionado y recontrasancionado por Estados Unidos, amenazado e incluso indirectamente atacado, aunque aún no directamente atacado, indirectamente atacado en múltiples ocasiones, ese Irán ahora además aparece aliado a Rusia y aparece aliado a China, ¿sí? Más allá de esto, una vez más, los planes de ataque no representan nada nuevo y de alguna manera parecen como el sueño húmedo o los sueños húmedos de los halcones neoconservadores estadounidenses desde hace 40 años, desde el inicio de la Revolución Islámica. Y, por cierto, como demostración de que esta reactivación de los planes para un ataque a Irán no aparecen únicamente en la mente senil de Biden y en la mente afiebrada de Sullivan y Blinken, sino también en el posible gobierno de Donald Trump. Aquí algo publicado sencillamente días atrás en Wall Street Journal, lo presentamos por acá, respecto, como siempre, primero aquí la versión original, aquí la traducción al español, una publicación del Wall Street Journal de hace 2 o 3 semanas más o menos, respecto a el hecho de que el posible equipo de asesores de Trump
ya está deliberando sobre la posibilidad de ataques aéreos contra Irán. Este es el titular. El equipo de Trump sopesa opciones, incluidos ataques aéreos, para detener el programa nuclear de Irán. Acá ya no el gobierno de Biden, sino el gobierno futuro de Trump. Cuidado, ¿sí? Las dos alternativas de gobierno encaminadas hacia una guerra con Irán. Asesores del presidente electo temen que la presión económica no sea suficiente para contener a Teherán y consideran una acción militar. De acuerdo a esta publicación, como siempre, recuerden que todas las publicaciones de los medios hegemónicos estadounidenses presentan un objetivo. Aquí el Wall Street Journal, naturalmente, con esto quiere generar también un clima de opinión tendiente hacia una eventual invasión o por lo menos hacia un ataque directo de Estados Unidos contra Irán. Algo, por cierto, casi llevado a cabo durante el gobierno de Obama. Recuerdo que en aquel entonces la intervención del Papa Francisco junto a muchas otras, junto a las protestas a escala global y otras participaciones de distintos gobiernos del mundo determinaron que Obama retrocediera, que Obama rectificara y no acometiera un ataque directo contra Irán y comenzara, por cierto, un proceso encaminado hacia un acuerdo para el control nuclear de Irán, acuerdo acompañado no solamente por Irán, sino por todos los países del mundo con capacidad nuclear, los países latinoamericanos con centrales nucleares naturalmente también, Brasil, Argentina incluidos en ellos también. Acuerdo cerrado y exitoso hasta la llegada de Donald Trump, quien determinó abandonar esos acuerdos increíblemente exitosos contra la creación de una bomba atómica en Irán. Y a partir de ahí comenzaron en aquel entonces, en la primera gestión de Donald Trump, a deliberar sobre la posibilidad de un ataque directo. En aquel entonces, lo recordarán seguramente al bigotudo de John Walton, ese señor de la guerra, quizás junto a, quizás él represente el halcón neoconservador más belicista de todos, ahí en competencia por el primer puesto junto a Victoria Nuland, sin lugar a dudas. En aquel entonces él machacaba y machacaba en la oreja de Trump como asesor nacional de seguridad, el cargo ahora ocupado por Jake Sullivan. Machacaba y machacaba en la oreja de Trump en aquel entonces para comenzar un ataque directo y casi fue convalidado este consejo por Trump, pero finalmente Trump determinó no realizar ese ataque, aunque sí realizó un ataque verdaderamente vergonzoso y violatorio de todo el derecho internacional contra Soleimani, contra el general Soleimani, el máximo general de las Fuerzas Armadas iraníes, responsable en gran medida de la derrota en su momento del ejército islámico, tanto en Siria como en Irak. Bueno, Trump sí convalidó el ataque contra Soleimani en Irak, cuando Soleimani aparecía de viaje en Irak con un Drone Predator, si no recuerdo mal, contra la caravana de camionetas llevando a Soleimani y a su grupo de asesores hacia el aeropuerto de Bagdad. Según esta columna del Wall Street Journal, una vez más, el equipo futuro de asesores de Donald Trump está generando un plan denominado máxima presión 2.0, consistente básicamente en más sanciones contra Irán, más sanciones. Las sanciones, por cierto, generan un efecto muy negativo en la economía de Irán, pero no pudieron determinar la caída del gobierno iraní y, lógicamente, a partir de la alianza de Irán con Rusia y con China desde la guerra en Ucrania en adelante, cada vez las sanciones generan menos efectos. Aún así quieren machacar y machacar con lo mismo.
perseverar en la línea de las sanciones a cualquier precio, con todas las consecuencias de esto, ¿sí? Recuerden que naturalmente las sanciones contra un país como Irán generan inmediatamente un aumento del precio del petróleo. Irán representa uno de los principales productores de petróleo en el mundo, además de la escalada de la tensión en la región y de todas las consecuencias políticas y geopolíticas de esto, genera esto de manera inmediata un aumento del precio del petróleo y como consecuencia un aumento del precio del petróleo en todo el mundo, precio de los combustibles y precio de los alimentos y de todos los bienes consumidos por todos nosotros a escala global inmediatamente a más arriba, ascienden, ¿sí? Presentan un valor, un precio mayor, perdón. Entonces este plan de máxima presión 2.0 básicamente establecería más sanciones sumadas a ataques aéreos. Sanciones sumadas a ataques aéreos. Con lo cual, reunión 2 semanas atrás, secreta, entre el presidente Biden, el consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan y sus asesores para deliberar sobre la posibilidad de un ataque contra las instalaciones nucleares de Irán antes de la asunción del presidente electo Donald J. Trump el 20 de enero, ante la posibilidad de este enriquecimiento de uranio al 90%. Y junto a esto, otra filtración más relativa a que los asesores, esta vez de Trump, no de Biden, ya están deliberando sobre un posible plan de ataques contra Irán. En definitiva, abandonando por un momento las informaciones concretas, objetivas y comenzando el análisis, en definitiva, están generando todas las condiciones para que Irán deba obligatoriamente, para que Irán aparezca forzada a realizar un salto hacia la creación de una bomba atómica. ¿De qué manera? Bueno, en primer lugar, lo comentado anteriormente, a través de la destrucción, el derrocamiento del gobierno de Bashar al-Assad, del gobierno amigo de Irán, del gobierno cercano a Irán de Bashar al-Assad, por la desaparición efectivamente de un aliado, el gobierno aliado de Bashar al-Assad, y por, una vez más, la liberación de los cielos de camino hacia Irán para eventuales ataques desde Israel. Pero además, con todas estas amenazas y con todos estos planes, están generando una situación de dificultad, también con los planes de más sanciones, una situación en la cual Irán aparezca forzada a la obtención de una bomba atómica como única forma de defensa, y eso va a aparecer. Lógicamente, eso será capitalizado por los Estados Unidos y por Israel para realizar un ataque directo contra Irán. Esa es el escenario geopolítico regional en Medio Oriente. Generar una situación de acorralamiento contra Irán, que Irán deba responder desarrollando una bomba atómica y que esa represente la excusa, que eso aparezca como excusa, que eso sea políticamente, militarmente, que eso sea capitalizado por Estados Unidos e Israel para comenzar una guerra directa contra Irán. Ahora bien, alguno de ustedes, demoledores y demoledoras, podría responder con una pregunta. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Por qué quieren generar esta situación? ¿Por qué quieren generar una excusa para un ataque? ¿Por qué quieren capitalizar esta situación de relativa debilidad de Irán en este momento a partir de la caída del gobierno de Bashar al-Assad para un ataque? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, sobre esto quiero presentar muy rápidamente
algo comentado el día de hoy en Todo es Geopolítica sobre los planes de Israel y de Estados Unidos respecto a la región desde 1996, cuando un recién asumido primer ministro israelí, conocido como Benjamín Netanyahu, 1996, casi antes de la Internet, no antes de la existencia de la Internet, pero sí en gran medida antes de la difusión de Internet como bueno, un medio de comunicación de masas, ¿verdad? En 1996, el instituto, en 1996, pocas semanas después de la asunción de Netanyahu como primer ministro en su primer mandato, recordemos que realizó 3 mandatos hasta el momento, sino 4, uno cortito en el 96, después uno muy largo a partir del 2000 y ahora el tercero. Puede que en el medio aparezca una división más y un cuarto, no recuerdo eso exactamente, pero en el 96 el primero. Poco después de eso, Netanyahu comisionó, ¿sí? Netanyahu presentó un pedido en el Instituto de Estudios para Institute for Advanced Strategic and Political Studies, Instituto de Estudios Políticos y Estratégicos Avanzados, ¿sí? Un think tank, una usina del pensamiento israelí y estadounidense cercana a los neoconservadores, los halcones neoconservadores estadounidenses e israelíes, con sede en Jerusalén, pero también en Washington, ¿sí? En aquel entonces, 96, un recién asumido Netanyahu comisionó a este instituto, en realidad una usina del pensamiento, para la elaboración de un plan para su estrategia en la región, y así este grupo de halcones neoconservadores israelíes y estadounidenses presentaron un documento conocido en inglés como A Clean Break, una ruptura limpia en inglés, en el cual básicamente presentaban los lineamientos de la política exterior de Israel de ahí en adelante, con un cambio muy fuerte en su orientación y con un objetivo, ¿sí? En lugar de la negociación por la cuestión palestina y la negociación con sus vecinos, con sus adversarios, con sus enemigos. En lugar de eso, la idea, el objetivo de una lucha abierta contra todos ellos, su derrota y realizar un rediseño de Medio Oriente a imagen y semejanza o de acuerdo a los intereses, a los supuestos intereses del gobierno de Netanyahu y a los intereses de Israel. Es el objetivo de este plan, realizar un rediseño, esa es la palabra, rediseño, todo el tiempo lo llaman reshaping en inglés, ¿no? Realizar un rediseño de Medio Oriente a partir del derrocamiento de los gobiernos de Irak, Siria, el Líbano, Irak, Siria, Líbano, naturalmente también Palestina, o la autoridad palestina, incipiente en aquel momento, e Irán, ¿sí? Irak, Siria, Líbano, Palestina e Irán. Esos 5. Supuestamente Netanyahu rechazó este plan, pero en la práctica comenzó la implementación del lado de Israel de manera inmediata. ¿Sí? Ahora bien, lo interesante de esto, los halcones neoconservadores estadounidenses recogen esto más o menos en el año 2000 a través de Robert Kaplan, el esposo de Victoria Nuland, por cierto, en una organización no gubernamental, una de las famosas NGOs
¿no? Estas famosas organizaciones no gubernamentales, o ONGs, o usinas del pensamiento, think tanks, ¿no? Llamada Un Nuevo Siglo americano. Bien, recogen esto y comienzan a presentarlo como propio, como una estrategia ya no solo de Israel, sino también de Estados Unidos. Y, muy interesantemente, tras los atentados contra el World Trade Center, contra las Torres Gemelas en el 11 de septiembre de 2001, el gobierno de Bush recoge esta agenda, ¿sí? Realiza una apropiación de este plan inicialmente elaborado para Israel. Entonces recoge este plan, hecho para Israel inicialmente, tomado después por los halcones neoconservadores estadounidenses, pero con algunos elementos adicionales. Además del derrocamiento de Irak, Siria, Líbano, Palestina e Irán, también debían aparecer como objetivos para este rediseño de Medio Oriente también los gobiernos de Libia, Somalia y Sudán. Con lo cual, 8 en general, ¿no? Irak, Siria, Líbano, Palestina, Irán, Libia, Somalia y Sudán. 8 guerras para el derrocamiento, lo que ellos llaman cambio de régimen, para el derrocamiento de todos esos enemigos. Hasta el momento, demoledores y demoledoras, recorramos uno a uno y determinemos cuántas guerras fueron perpetradas y cuántos de estos gobiernos efectivamente aparecen derrocados o en su defecto en una situación de guerra civil hasta el momento. Comenzó esto en 2001 y lo recuerda así un ex general estadounidense, Wesley Clark, con la confesión de que fue presentado en su despacho este plan con la orden de comenzar 7 o en realidad 8, incluida Palestina, guerras a lo largo de los próximos años después de la caída de las Torres Gemelas. 8 guerras en la región para generar este reshaping, este rediseño de Medio Oriente, originalmente pensado como objetivo para Israel, pero ahora asumido como objetivo también de Estados Unidos. Comenzaron por Irak, sí, claro, querían 7 guerras u 8 guerras muy rápidamente y la primera ya representó un tiro en el pie, sino en las pelotas directamente, porque si bien pudieron generar la caída de Saddam Hussein relativamente rápido, eso inmediatamente desencadenó una guerra civil en Irak, la presencia ahí de soldados estadounidenses y un empantanamiento en el contexto de una guerra civil. ¿Sí? Si bien habían establecido un régimen ficticio, representante de los Estados Unidos, una marioneta en el gobierno, todo el país aparecía completamente descontrolado y muchos atentados fueron perpetrados, muchos marines, muchos soldados estadounidenses muertos, además del surgimiento del ejército islámico y la expansión del terrorismo islamista hacia Siria y un escenario de caos generalizado, con lo cual querían 7 guerras u 8 guerras en poquito tiempo y la primera de ellas solamente generó más o menos 5 años y una salida con la cola entre las patas desastrosa y el muerto dejado ahí del ejército del Estado Islámico, muerto, por cierto, encadenado, no del todo desaparecido, porque el Estado Islámico no desapareció por completo, pero sí encadenado, desactivado en su momento gracias a Irán, gracias a Soleimani, después, por cierto, asesinado por Estados Unidos. Pero aún así, Irak, de esta lista, vamos a recorrer Irak, mucho más tiempo de lo deseado, pero finalmente hecha la guerra, derrocado Saddam Hussein. Irak, Siria, Siria, derrocado Bashar al-Assad. Palestina, bueno, la masacre cotidiana vista ahí todos los días en Gaza y también en Cisjordania. 3 hechas hasta ahora de ese plan del 96. 96, casi 30 años, sí, sí, 28 años. Perdón, 29 años, ya 2025, claro, comenzamos en 2025. Irak, Siria, Palestina, Líbano, también atacado una y mil veces, todavía no derrocado el gobierno, aunque el gobierno en realidad
no, el gobierno de Siria presenta distintas facciones y no todas rechazan a Israel, sí la de Hezbollah naturalmente, en conflicto permanente. Recordemos que todavía las tropas israelíes no abandonaron el sur del Líbano y cometen violaciones al alto el fuego permanentemente. Así que de 4-4, Irak, Siria, Líbano, Palestina, de los nuevos, ¿sí? Incluidos Libia, con el desastre hecho con complicidad de la OTAN y de Europa, con el derrocamiento de Gaddafi y el comienzo de una guerra civil, hecho un desastre. Somalia y Sudán, ambos con guerras civiles como consecuencia de la intervención occidental o del patrocinio de los grupos separatistas o grupos contrarios, grupos armados contrarios al gobierno en funciones patrocinados por Occidente y por ende guerra civil. Así que de los 8, hasta ahora, de las 8 guerras planeadas ahí para este rediseño de Occidente, 7 ya llevadas a cabo. Irak, Siria, Líbano, Palestina, Libia, Somalia y Sudán, todas. ¿Cuál es la única faltante, demoledoras y demoledores, de esa lista? Una sola, Irán. Año 96. ¿Recuerdan el documento de la Rand Corporation de 2019? Con el plan básicamente para lo sucedido posteriormente en Ucrania, pero no solo eso, sino también en este documento llamado Sobreextendiendo Rusia, el plan para generar revoluciones de colores o problemas en Georgia, en la posibilidad de generar también problemas en Bielorrusia, si pueden, en Rumania, ¿dónde más? En ese plan, en el documento de 2019. En Georgia, bueno, entre Armenia y Azerbaiyán, también por ahí la idea de generar problemas para Rusia de esa forma. Bueno, todo eso de alguna manera en su momento representó un plan para la política de Estados Unidos, en ese caso no de Israel, sino de Estados Unidos únicamente, contra Rusia para para generar una derrota estratégica de Rusia. ¿Sí? Bueno, este plan del 96 básicamente representa lo mismo para Medio Oriente. Pero claro, acá no solo participa Estados Unidos, sino también Israel. Y el plan no fue generado en 2019, por cierto. 2019, bueno, hace unos años, no mucho, sino en el 96, hace casi 30 años. De alguna forma, vamos a presentar la semana próxima seguramente una transmisión especial con el análisis de el plan el plan descargable en internet, nada secreto ni mucho menos, el contenido, las propuestas, los principios detrás de esto y vamos a realizar seguramente también una evaluación de todo lo llevado a cabo hasta ahora. Pero desde el 96 hasta acá, una tras otra llevadas a cabo todas estas guerras y efectivamente van generando un rediseño de Medio Oriente, pero no hacia un escenario de pacificación, de paz, de estabilidad, ni siquiera de seguridad para Israel, todo lo contrario. La situación cada vez menos estable, cada vez más descabellada e incluso cada vez más peligrosa para Israel, porque en una política de guerra permanente genera esto, genera incluso la posibilidad, por ejemplo, de un ataque como el de Hamas el 7 de octubre, por cierto, naturalmente condenable por los ataques contra población civil, ¿no? No los ataques contra bases militares, contra objetivos militares, eso parte de la legítima defensa de un pueblo ante la colonización de su territorio. Pero sí los ataques naturalmente contra civiles, actos terroristas condenables desde todo punto de vista naturalmente. Pero bueno, ahí la muestra de que tampoco Israel aparece más segura a partir de este plan, pero que lo están materializando y que como próximo paso de esto va a aparecer Irán, ninguna duda. Yo vaticino para este año, si no para este, por lo menos para el siguiente, que va a comenzar una guerra directa contra Irán con la participación de Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump.
de a poquito. Estados Unidos va a comenzar a abandonar Ucrania mucho más lentamente de lo previsto, de lo pensable, nada de 24 horas, de ningún modo. Imposible eso. A lo largo del 2025, Rusia conquistará más territorios, realizará más concesiones. Ucrania, hasta que Rusia establezca su voluntad desde una posición de fuerza. Esa es la situación ahí. Y poco a poco redireccionar a Estados Unidos hacia Irán y hacia China, pero hacia China casi con seguridad generará una política de enfrentamiento comercial. No puede una guerra directa contra China en este momento, Estados Unidos. Sí puede o sí puede. Puede más fácilmente contra Irán, aunque esto va a determinar un empantanamiento, un desastre para Estados Unidos, pero la van a comenzar. La van a comenzar, recuerden mis palabras, lo vaticino ahora, principios de 2025, este año, si no este año, muy probablemente, y si no este año, el año próximo va a comenzar una guerra de Estados Unidos directa contra Irán con, naturalmente, la participación de Israel. ¿Sí? A propósito del desastre en Siria, estas las imágenes patéticas, como toda la gestión de esta señora, de la ministra de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, visitando Siria. Ustedes atentos a las imágenes. Antes de esta, bueno, ya la visita de líderes occidentales y de supuestamente un país comprometido con la democracia y con los valores occidentales y liberales y bla, 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 como Alemania, a un régimen encabezado por yihadistas islámicos, bueno, ya eso representa un escándalo de proporciones bíblicas, desde el primer momento. Pero no solo eso, sino que además esta señora, antes de este viaje, en una rueda de prensa, realizó declaraciones relativas a los derechos de las mujeres como una forma de determinar el grado de democratización de los países. Bueno, interesante concepto, ¿sí? Cuanto más derechos para las mujeres, más democrático un país. Cuanto menos derechos para las mujeres, menos democrático un país. Esa es la declaración, la afirmación de Annalena Baerbock antes del viaje a Siria. País en el cual, según su ministerio, comenzó un periodo de transición democrática. Ahora, ¿cómo aparecen las mujeres en Siria ahora? ¿Sí? Hasta hace poco, respetadas en Siria, respetadas todas las religiones, por un gobierno autoritario, sin dudas, como el de Bashar al-Assad, pero con respeto por los sunitas, los chiitas, los alawitas, también chiitas, los drusos, los cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Los judíos también, las comunidades judías también, las mujeres respetadas también. Bueno, atención a las imágenes en el descenso cuando la cumplimentan a Annalena Baerbock, formalmente la recepcionan. Ahí, atención a la mano. ¡Opa! No, no, la mano no. Al señor detrás de ella, a su traductor, sí. Este señor, naturalmente, el embajador alemán. Pero atención a los emisarios del nuevo gobierno sirio. La mano, ¿quién era Annalena? No, no, no. La mano puesta sobre el corazón. ¿Por qué? Porque los islamistas conceptualizan a la mujer como un ser inferior al varón. ¿Sí? Para los islamistas, la mujer carece de los mismos derechos que los varones. Las mujeres aparecen por detrás. Y por ende, no realizan un apretón de mano con las mujeres, porque representan algo inferior para estos señores. Bueno, si para Annalena el estado de la democracia y el proceso de democratización de un país responde a los derechos de las mujeres, bueno, acá una pequeña bofetada de su propia medicina, cuando quería la mano aquí de los emisarios y fue rechazada, y la mano a sus asesores, claro, varones, no problema. ¿Sí? Pero no solo acá estos muchachos, sino que apenas minutos después, más o menos 1 o 2 horas después de esto, en la visita oficial a la Casa de Gobierno, esperada por el líder de los rebeldes sirios,
el señor Ahmed, quiero recordar su nombre, bueno, Abu Kasra, Muraf Abu Kasra, ese es su nombre, recuerdo yo el nombre de guerra, porque él con un nombre de guerra, conocido como Al-Jolani, ¿sí? Pero ese es su nombre de guerra, perdón, el nombre de él de civil. El siguiente me va a ayudar para esto Wikipedia. Acá. Al-Chará, ese es su nombre, Ahmed Hussein Al-Chará, conocido por su nombre de guerra Abu Muhammad Al-Golani o Al-Jolani, ¿sí? El proveniente del Golán, esa es la traducción de su nombre de guerra, él nacido en esa zona de el Golán. Bueno, en la recepción oficial, atención a la situación ahí. Aquí la llegada. Mano, no, cabecita, manito. Y supuestamente esta una forma cordial de bienvenida, la mano a su traductor, pero no a ella. Ahora, bueno, Al-Jolani ahora vestido de traje y corbata, ya no como antes, hasta hace poquito todavía con una orden de captura y una recompensa de 10 millones de dólares por los propios Estados Unidos, considerado como un líder terrorista islámico. Bueno, ahora no, ¿por qué? Porque aparece supuestamente contra Rusia, o por lo menos supuestamente participó en el derrocamiento de un gobierno cercano a Rusia, como el de Al-Assad. En realidad, Al-Assad había llamado a Rusia para su defensa, Rusia nos ayudó en este sentido, y solamente por ese favor a Estados Unidos en contra de Rusia, ahora todo Occidente ha rendido a los pies de este yihadista. Y bueno, aquí otra vez, aquí el cabezazo, el saludo al asistente, la mano, pero a Annalena Baerbock nada, ni siquiera la mano a esta señora. Es el grado de libertad de las mujeres en Siria ahora. Annalena, qué sorpresa, ¿no? O no tanto en realidad, porque Europa participó en todo esto, directa o indirectamente, acompañando la política de Estados Unidos y de Israel sin lugar a dudas. Sorpresas, ¿no? Como sorpresas te da la vida, es el nombre de la canción. Bueno, sorpresa para Annalena Baerbock, rechazado el saludo. ¿Qué querrá en Siria? Por cierto, supuestamente los rebeldes, ahora rebeldes diversos o rebeldes gay friendly, los podemos llamar, ¿no? Supuestamente rebeldes a favor de las diversidades, obviamente no, pero así los presentan, ¿no? Es el grado de delirio de Occidente, presentar a yihadistas islámicos como gente abierta a las minorías sexuales o a las mujeres, o bueno, cuestiones similares. Supuestamente ayudó a la causa estadounidense contra Rusia, supuestamente generó un golpe, generó un daño, un deterioro en la posición geopolítica internacional de Rusia, pero ahora el propio Al-Golani o Al-Jolani, como lo llaman en inglés, él mismo está solicitando la permanencia de las bases militares rusas en Siria. El propio gobierno de los rebeldes o de los yihadistas sirios solicita que Rusia no abandone Siria. Ellos solicitan la continuidad de las bases militares en Siria porque quieren a Rusia, la continuidad de las bases militares rusas en Siria, porque quieren a Rusia como factor de estabilización ante una situación de caos total, porque carecen de control del país. Y de aquí a poco va a comenzar, por cierto, un enfrentamiento directo entre los yihadistas patrocinados por Turquía contra los kurdos, patrocinados hasta ahora por Estados Unidos. Estados Unidos va a abandonar a los kurdos de aquí a poco, pero eso va a reactivar la guerra civil
ya por cierto bastante caliente, con enfrentamientos cotidianos en las regiones alauitas, cristianas y demás, con ajusticiamientos, protestas y demás. Como este señor en este gobierno supuestamente de unidad carece de los medios para la estabilización de su país, a la vez que Israel conquista cada vez más territorios y realiza ataques sobre infraestructura militar de las antiguas Fuerzas Armadas sirias, pero entonces quiere ahora la permanencia de Rusia. Putin no determinó todavía si van a abandonar o no Siria. De seguro sí comenzó Rusia un proceso de relocalización, de redireccionamiento de sus fuerzas en Medio Oriente hacia Libia, ¿sí? Lo cual genera, por cierto, un escenario mucho más halagüeño, mucho más positivo para Ucrania, perdón, para Rusia, porque aparece en un lugar del Mediterráneo mucho más abierto, en el cual la presencia de naves rusas genera una posibilidad de proyección mucho mayor que en Siria, en el Mediterráneo sí, pero rodeado por otros países sin hostiles, por lo menos no amigos. En Libia va a poder ayudar mucho más al gobierno en funciones, en su lucha contra las facciones opositoras. Así que esa es la movida de Rusia ante lo sucedido en Siria. Por un lado, el repliegue y la concentración de sus fuerzas en Ucrania, prioridad absoluta de Rusia, pero a la vez un redireccionamiento de los recursos asignados a Siria hacia Libia. Si va a abandonar Siria por completo o no, eso vamos a determinarlo a lo largo de este año. Demoledores y demoledoras, por favor, recuerden acompañarnos con la suscripción y con el pulgar arriba. Eso nos ayuda mucho, pero mucho contra la censura. Y vamos, por cierto, a realizar una charla con Cristian Cirilli el día de hoy, pero por un error de mi parte con la programación, con los horarios, las diferencias horarias entre Europa y el Cono Sur. Bueno, finalmente vamos a realizarla mañana, por eso esta transmisión hoy inicialmente no planificada. Mañana la charla con Cristian Cirilli, interesantísimo, un analista geopolítico argentino de primerísimo nivel con un blog muy, pero muy interesante. Mañana la charla con él. Ahora en un ratito nada más comienza en nuestro canal hermano en DMP Geopolítica la transmisión en directo de nuestro querido Fernando Moragón. No la desaprovechen, con un tema interesantísimo sobre la guerra del espacio entre Elon Musk y Xi Jinping, o la guerra entre SpaceX y China. Así que esto en media hora. Y dicho esto, redondeamos por aquí la transmisión de hoy. Por favor, ayúdennos con el pulgar arriba contra la censura. Si nos quieren ayudar a través de PayPal con un aporte o de una membresía en YouTube, mejor aún. Si no, pulgar arriba, difusión de nuestros videos, clic en compartir, clic en suscribirse. Nos ayuda mucho a esta tarea cotidiana de realizar análisis geopolítico crítico para un mundo mejor y para menos guerra y un poquito más de paz para la humanidad. Nada más y nada menos que eso. En media horita, nada más, un poquito más, 45 minutos, el programa en DMP Geopolítica, bajo el enlace a nuestro canal hermano DMP Geopolítica, el programa de Fernando Moragón. Y mañana nosotros nuevamente por aquí con Cristian Cirilli. Beatriz Pulido, muchas gracias por la moderación. Un beso enorme a todos los demoledores y demoledoras. Hasta mañana.